Muy buenas tardes. En nombre del CECIMAR, de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, le damos la bienvenida a todos los presentes. Le agradecemos que hayan escuchado nuestro llamado y estén aquí para escuchar la charla de hoy. En el día de hoy tenemos la sesión 10, que corresponde a la biodiversidad de peces tanto en el Caribe y en el Pacífico colombiano, y será presidida por el profesor Luis Alonso Gómez. Él es profesor de la sede de La Paz. Ante esta breve presentación, le doy la palabra al profesor Luis Alonso Gómez. Profesor, bien puede. Buenas tardes, profesor Néstor. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, entonces el día de hoy en la cátedra vamos a tener unas charlas muy interesantes sobre la biodiversidad, la diversidad de peces marinos en Colombia. Vamos a tener la participación de 2 generaciones de ictiólogos y vamos a empezar con el profesor Arturo Acero. El profesor Arturo Acero tiene una charla denominada Mega Biodiversidad Íctica Colombiana, centrada en peces óseos. Entonces me va a permitir presentar al doctor Acero. El doctor Acero es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hizo su maestría en la Universidad de Miami, su doctorado en la Universidad de Arizona. Ha sido docente en universidades como la Jorge Tadeo Lozano y la del Magdalena, y a partir de 1986 es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor titular del Instituto de Estudios en Ciencias del Mar, CECIMAR, de la sede Caribe, y también es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El profesor Acero ha dedicado su vida profesional al conocimiento y hacer investigaciones en sistemática, taxonomía, biología y ecología de peces marinos tropicales principalmente. Cuenta con más de 200 publicaciones en revistas indexadas y ha dirigido más de 50 trabajos de estudiantes de pregrado y posgrado. Entonces, bueno, adelante, profesor Arturo. Muchas gracias, Luis, muy amable. Y muchas gracias a todos los presentes. Ok, entonces el encargo que tenemos para hoy el profesor Tavera y este servidor es presentarles algo de biodiversidad de los peces marinos colombianos. La diversidad se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces voy a primero acometerlo desde el punto de vista taxonómico y luego desde el punto de vista el profesor Tavera se encargará del aspecto funcional. Siguiente. Entonces, pues la idea pues, es despertar el entusiasmo por el estudio de la ictiología en nuestro país, sobre todo de la ictiología marina. Siguiente. Entonces, bueno, ya conocemos eslogans que se han vuelto de moda, que han estado de moda pues por lo menos durante mi vida. He oído hablar de la patria de 3 mares, de que Colombia es 50% mar. En fin, eso simplemente refleja pues la importancia que el mar tiene o debería tener para todos los colombianos. Tenemos 900.000, un área de 900, una superficie de 900.000 kilómetros cuadrados de mar. Casi lo mismo, muy cercano pues, a lo que tenemos de tierra firme. Y si se mide la línea de costa, pues sobre el Caribe tenemos casi 2.000 kilómetros y en el Pacífico más de 1.500 kilómetros de línea de costa. Bueno, vamos a hablar entonces de peces. Colombia, estamos acostumbrados a oír hablar de la mega biodiversidad, de la biodiversidad enorme que tenemos de aves, de ranas, de qué sé yo, de orquídeas, de insectos, en fin, de muchísimos grupos de seres vivos, pero casi nunca se mencionan los peces, y Colombia sí es uno de los países que cuenta con más especies, cuenta más especies de peces. En agua dulce, que es nuestra carpa más poderosa, tenemos al menos 1.700 especies. Es posible que la cifra se aproxime bastante a las 2.000 en un futuro, cuando haya más estudios. En el Caribe tenemos garantizada la existencia de más de 1.000 especies de peces. Probablemente la cifra fluctúa entre 1.200, cifra final, pues si es que algún día la sabemos, fluctúa entre 1.200 y 1.300 especies. Y en el Pacífico hay más de 900 especies sin duda, ¿cierto? Pero nuestro último contaje bien astringente se arrima bastante a 900. Es posible que haya 1.000 a 1.100 especies. Nomás en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que es una gran fortuna que todavía sea nuestro y que lo
sigamos defendiendo, forma la reserva de biosfera Seaflower, y sabemos de la existencia de bastante más de 600 especies de peces marinos, probablemente aproximándonos a 800 en algún futuro. Siguiente. Entonces aquí pues está este mapa que espero que todos conozcamos, incluye pues el Caribe, nuestras posesiones en el Caribe que son superiores a las del Pacífico, pero como pueden ver, pues también el viejo lema de que es el único país de Sudamérica con costas sobre los dos mares, eso es supremamente importante. Siguiente. Ok, listo. Esto está basado en el trabajo de Ricardo Betancourt. Recientemente salió uno nuevo de Niar y otro investigador que no hemos tenido aún tiempo pues de sentarnos a analizar porque tiene varios cientos de páginas. Pero el trabajo de Ricardo está basado en las secuencias de ADN para 21 marcadores moleculares, o sea que es bastante pues, poderoso, bastante robusto, 1410 taxas de peces óseos, tetrápodos, condrictios, utilizó 1093 géneros de peces óseos y 369 familias. De ese grupo de peces, Colombia cuenta 49 órdenes, que son el 73% de todos los órdenes de peces óseos, 183 familias, que es el 44%, y más de 3.600 especies, que es el 11%. Se supone que la cifra mágica que alguien se inventó es el 10%. Bueno, con seguridad en Colombia hay por encima del 11% de las especies de peces conocidas. Siguiente. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez. Esto va a ser un pequeño repaso. A los interesados, pues por ahí está mi correo y podemos conversar en un futuro. Entonces podemos empezar por el orden Elopiformes, se supone que es uno más generalizado de los peces marinos que tenemos, que incluye 2 familias. Y es muy importante pues el sábalo, que es la única especie que existía antiguamente, antes solo en el Caribe. El sábalo es un pez fascinante, un pez que realiza enormes migraciones entre agua dulce y agua salada, que ocupaba todas las ciénagas del Bajo y Medio Magdalena, y que por el mar pues llega a sitios tan remotos pues, para nosotros como puede ser el faro de Providencia. Ya por ejemplo se ha detectado la presencia del sábalo, y fascinantemente pues el sábalo se cruzó por al ser un pez que soporta bajas salinidades, soporta agua dulce, se cruzó por el canal de Panamá, del Caribe al Pacífico, desde 1930 o algo así, o sea, unos 15 años después de la terminación del canal, ya empezaron a aparecer en aguas del Pacífico. Y en este momento pues es muy abundante en las costas chocuanas, por ejemplo. Siguiente. Y este es un pariente de los sábalos, es el macabí, también es un miembro de los Elopiformes. Alcanza menos tallas que el sábalo puede llegar a 2 metros, el macabí no sobrepasa el metro de longitud. Siguiente. Ok, este es otro pariente, un pez generalizado, pariente no tan cercano de los sábalos, pero tampoco tan remoto, que es el orden Albuliforme, el pez ratón. Hay 2 especies de ratones, el pez ratón en el Caribe y otras 2 en el Pacífico. Aquí tenemos ilustrada el Bula vulpes, en un fondo sedimentado, que es uno de sus fondos favoritos. Siguiente. Ok, ya pasamos de los elopiformes, que eran a sus parientes más cercanos a nivel de orden, que es el orden Anguiliformes. Estos órdenes se caracterizan por tener leptocéfalos, que es una larva que después de alcanzar cierta talla se encoge antes de transformarse en alevino. Modelos anguiliformes incluyen 14 familias en nuestras aguas, y tenemos algo que poca gente en realidad está enterada. Tenemos anguílidos, la misma anguila, una especie en el Caribe, Anguila rostrata, la misma anguila que hay en Estados Unidos, pariente muy cercana de la de Europa. Estos animales se reproducen en el mar de los Sargazos. Siguiente. Dentro de los anguiliformes también se puede mencionar a los congrios, que es una familia que usualmente habita en fondos blandos, y aquí tenemos el caso de las anguilas de jardín. Esta es una foto bastante única, tomada probablemente del Golfo de México,
aparece Pteroponger longissimus, que es la especie nuestra aquí del Gran Caribe, con una especie que es endémica del Golfo de México. Interesantemente, pues vemos estos animalitos, parecen un espagueti, también se pueden conocer con ese nombre, y tienen un enorme ojo, y ellos simplemente se alimentan del plancton que es transportado por las corrientes donde ellos viven. Ellos no pueden salir por su propio gusto, no van a abandonar su galería en el fondo. Ellos con el gran ojo que tienen cazan al plancton, lo cazan y lo capturan pues como si fueran presas más grandes. Ellos necesitan que haya una corriente de agua siguiente muy fuerte. Ok, aquí tenemos típica especie que acompaña de anguila, que acompaña a las capturas camaroneras. Es un urelesócido del género Sinopónticos. Hay una especie en cada uno de nuestros mares. Siguiente. Y este hermoso pez aquí sobre este fondo rocoso es una especie de murena del Pacífico, que se llama Gymnomurena cebra. Es una especie relativamente poco conocida de nuestras aguas, y tenemos muchas especies de morenas, una de las familias más diversas que ocurre sobre todo en fondos de la plataforma. Siguiente. Y los ofictios abundan más que todo proliferan sobre fondos blandos. En este caso tenemos a Myrictis, una especie de Myrictis del Pacífico, sobre un fondo más o menos duro, porque pues son los fondos que usualmente se toman buenas fotografías. Siguiente. Ok, cambiamos ya de orden completamente, pasamos al orden de las sardinas. Claro que en nuestro medio pues es popular llamar sardinas a cualquier pececito pequeño, pero pues estos son las verdaderas sardinas, son miembros del orden Clupeiformes, de las cuales tenemos casi 15 especies en nuestras dos costas, y esta que tenemos ilustrada aquí es una especie del Pacífico del género Lile. Siguiente. Estos peces son muy importantes porque se alimentan de plancton y transportan pues esa energía de la columna de agua al fondo, al dominio bentónico. Siguiente. Ok, aquí tenemos una anchoa, la familia Engrauli. Como pueden ver, es una familia supremamente diversa, que incluye al menos 30 especies en nuestras dos costas, y esta que está ilustrada aquí es anchoa spinífer, que se supone, según la literatura, ocurre en ambas costas, lo cual es bastante dudoso. Esta es una fotografía, una especie del Pacífico. Siguiente. Ok, dentro del grupo de los clupeiformes de las sardinas también existen los Plistigasteridos, que se diferencian de las otras familias, porque como pueden ustedes notar, tiene una muy extensa aleta anal, una enorme aleta anal, que tiene en este caso con seguridad más de 30 elementos. Esta es una especie del género Opistopterus. El grupo es mucho más rico en especies en el Pacífico que en el Caribe, en nuestro Pacífico que en el Caribe. Siguiente. Interesantemente llegamos aquí en orden gonorrinquiformes. Los gonorrinquiformes son un grupo de Ostariophysi, un grupo basal de Ostariophysi, pero los Ostariophysi son los peces que dominan las aguas dulces de todo el mundo. Pero estos Ostariophysi, este grupo de Ostariophysi, que es el orden gonorrinquiformes que tiene nuestro medio, solo la familia Cánide tiene una sola especie en el Caribe que se llama Canos. Canos, ahí lo pueden ver, es un enorme pez que alcanza más de 1,5 metros, y a pesar de esa enorme talla se alimenta de algas planctónicas, de huevos, de pequeñas larvas, y este pez tiene una historia de vida fascinante. En Oriente lo crían en los arrozales y lo utilizan pues como alimento, y luego aparentemente pues todos alevinos, los que pueden, salen al mar, y pues esta especie está ampliamente distribuida. Es el Ostariophysi con mayor distribución en todo el mundo. Viene desde las costas africanas hasta las costas americanas, tanto sobre el Índico, en caso de las costas africanas, como hasta las costas americanas sobre el Pacífico. Bueno, recientemente, hace un par de años, me informaron de la presencia, de la captura de un individuo de Canos en aguas de San Bernardo del Viento, en aguas del departamento de Córdoba.
O sea que es otra especie que se ha cruzado aparentemente, pues todo parece indicar que se cruzaron por el canal. Y pues nunca es un solo ejemplar, no debe haber más ejemplares que ya han logrado cruzar por el canal de Panamá, en este caso del Pacífico del Caribe. Entonces, aparte de que es el ostariofísico con la mayor distribución en todo el mundo, también ya está presente en el Caribe. Siguiente. Ok, de parientes de los gonorrinquiformes, o sea, otro ostariofisi, pero esto sí, el grupo más, uno de los grupos más diversos en aguas dulces en todo el mundo, el orden siluriformes, el orden de los bagres. Nosotros tenemos al menos 12 familias en agua dulce. Pero la familia que nos interesa en este caso es la familia Ariide, la de los bagres marinos, conocidos aquí en la región de Santa Marta como chivos, en el Pacífico como ñatos. En fin, son peces de mucha importancia socioeconómica, peces de los cuales muchas comunidades dependen, tanto para su supervivencia como para comercializarlos. Tienen bastante más especies en el Pacífico que en el Caribe, y en este caso vemos aquí ilustrado a Notarius trocheli. Estos peces son tan fascinantes, son unos bagres que lo invadieron el mar, y una de sus estrategias para sobrevivir en ese medio es que el macho realice incubación oral de los huevos, manteniendo los huevos en la boca durante varias semanas en las cuales el animal no se alimenta. Siguiente. Estos son pequeños pececitos, las argentinas, pequeños pececitos al fin de la plataforma, por debajo de 100 metros. Hay dos especies en el Caribe, una especie en el Pacífico. Pueden notar ahí, si abusan la mirada, pueden notar la aleta adiposa. Ahí, antes de llegar a la aleta caudal, hay una pequeña aletica, una pequeña mancha blanca, es la aleta adiposa, que es rara en peces netamente marinos como estas argentinas. Siguiente. Ok, aquí tenemos los peces lagartos, peces asociados más que todo a familias de profundidad, familias de peces de profundidad del orden Aulopiformes, incluye preferentemente familias que viven a profundidad, pero en el caso de los lagartos de la familia Cynodontidae aparecen en aguas someras. Esto es Cynodus lacertinus, fotografiado en el Pacífico americano, que es una de nuestras 5 especies. Tenemos del Pacífico y tenemos 10 más en el Caribe. Estos son depredadores de pequeños peces, de camarones, de otros invertebrados. Son unos depredadores muy voraces y efectivos. Siguiente. Estos sí son peces ya de más profundidad, de meso y batipelágicos, los mictofiformes, peces luminosos. Se alcanzan a ver pues los sectores que tienen fotóforos. Tenemos 2 familias, este que está ilustrado aquí es un neoscopélido. Hay 2 especies de neoscopélidos en nuestro Caribe y una especie en el Pacífico. Peces muy poco conocidos por nosotros, pero que ya sabemos de su existencia. Siguiente. Ok, este es todavía más fascinante aún, es los peces remo de la familia Regalesidae, con una sola especie en el Caribe, Regalecus russelli. Esta especie solamente ha sido colectada en la región de Santa Marta, en el área pues alrededor de Taganga, de la isla de la Aguja. Es un pez de profundidad, son los peces remo. También los pueblos del Mar del Norte los llaman el rey de los arenques. No tengo ni idea larga por qué lo llaman así, porque no se parece a un arenque ni nada de esto, pero es uno de los peces que ha dado origen a las leyendas de las serpientes marinas. Estos animales, no tanto esta especie como la otra, son 2 especies en total en el mundo. Regalecus glesne, la otra alcanza más de 8 metros de longitud. Animales enormes, el pez marino más largo, el pez óseo marino más largo que existe. Siguiente. Estos son peces del talud continental por debajo de la plataforma, del orden Seiformes. Incluye unas 4 familias. Aquí tenemos un representante de los gramnicolepididos, Xenolepidictis dalglieschii, 2 especies del Caribe. El grupo está totalmente ausente de nuestro Pacífico. Siguiente. Y estos son nuestros bacalaos. El orden Gadiforme es el orden de los bacalaos, pero en nuestro caso los bacalaos son peces muy importantes económicamente en aguas frías, pero en nuestro caso pues están relativamente poco representados. Tenemos a los físidos aquí con Neurophysis
Cirrata, una sola especie en el Caribe. Siguiente. Y los polimixiformes, son la familia Polimixidae, son otros peces del talud continental. Fíjense la presencia de estos barbillones ioideos, en el caso de aquí, de esta Polymyxia longway. Son peces que sabemos de su existencia, hay 2 especies, pero en realidad no sabemos demasiado sobre ellos. Siguiente. Y al igual que la familia, que el grupo anterior son los vericiformes, con 3 familias de profundidad que ocurren en el talud continental, en la parte inferior de la plataforma. El género Berix. Siguiente. Y parientes cercanos, pero sí en aguas someras, son lo que nosotros denominamos carajuelos, se conocen comúnmente, vulgarmente como carajuelos, con 11 especies en el Caribe, bastante menos en el Pacífico. Aquí vemos ilustrado a Plectrophops retrospinis. Son animales nocturnos, comedores de plancton, enorme ojo, durante el día permanecen escondidos en los arrecifes, y de noche salen a la columna de agua a alimentarse, a cazar el plancton. Siguiente. Ok, este es otro grupo fascinante, es el grupo de los ofidiformes, ilustrado en este caso por Carapus. El grupo incluye más de 50 especies en nuestras aguas, y en el caso de Carapus es un grupo anidado entre la familia Ophidiidae. Son simbiontes, viven dentro del tubo digestivo de los holotúridos, en este caso con Carapus bermudensis, el cual ha sido detectado también en varias especies de nuestros grandes holotúridos. Siguiente. Ok, los batracoidiformes, en este caso ilustrados aquí por Thalassophrina maculosa, uno de los peces más ponzoñosos que nosotros tenemos en nuestras aguas marinas. No sobrepasa los 20 centímetros y suelen estar escondidos debajo de piedras, y producen heridas bastante dolorosas. Siguiente. Ok, los apogonios son pequeños peces que, al igual que los áridos, aunque no son sus parientes, los machos realizan incubación oral. En este caso tenemos aquí ilustrado a Astrapogón punticulatus, una especie del Caribe. Mucho más rico la fauna de apogonidos en el Caribe que en el Pacífico. Son pequeños peces que por lo general nunca sobrepasan los 10 centímetros. Siguiente. Y parientes también un poquito remotos de los apogonidos son los gobiformes, con 3 familias, son los gobis, peces completamente demersales, bentónicos, asociados fuertemente al fondo, bien sea sobre fondos blandos o sobre fondos duros. En este caso tenemos aquí a los eleótridos, una familia con pocas especies, pero importantes depredadores en las bocas de los ríos, por ejemplo en aguas estuarinas, en esteros. En este caso vemos aquí Dormitator latifrons del Pacífico, que alcanza por lo menos hasta medio metro de longitud, y es un importante depredador. Y también se cultivan, lo están cultivando pues en el Pacífico ecuatoriano. Siguiente. Y parientes de los eleótridos, pero en este caso los gobis, ilustrados aquí por el Acanthus sabelinae, un gobi limpiador muy aceptado, como ustedes pueden ver en el coral. Estos animalitos pues son limpiadores, se esperan ahí en su barbería, como dicen en la literatura divulgativa, a que se arrimen los peces que pueden tener pues algún parásito o tejido muerto, que necesitan pues un trabajo de limpieza, y estos gobis, que son limpiadores obligatorios, se encargan de esa tarea. El grupo es muy rico en especies. Siguiente. Ok, y cambiamos ya de orden y pasamos a los ciñatiformes, que son todos los parientes de los caballitos de mar, ¿no? Aquí vemos el pez trompeta, los Tomus chinensis del Pacífico, una sola especie en el Pacífico y en el Caribe. Estos animales alcanzan por ahí hasta 1 metro de longitud y son importantes depredadores sobre fondos duros, depredadores de peces. Siguiente.
Y parientes de los holostomios, de los trompetas, son los peces cordetas, en este caso, pues, Fistularia conversone. Pueden ver ese enorme rostro desde el ojo hasta allá, hasta donde termina el pez, al fin de la diapositiva. Con este enorme rostro es una pipeta. ¿Sí? Entonces, estos peces detectan, pues, su presa, pequeños pececitos invertebrados, y realmente los pipetean con esa enorme rostro del que están provistos. Siguiente. Y aquí tenemos a la familia de los caballitos de mar, pero no quise traer el caballito de mar porque ya es demasiado estereotipado. Entonces ya aquí vemos a Alicampus quirinitus, ahí se alcanza a ver el pico en la parte a mano derecha, el extremo anterior, el rostro en forma de pipeta. Entonces ellos son como un caballito de mar, pero estirado. El caballito de mar es un pez muy atípico porque tiene forma de caballo de ajedrez. En tanto que estos son, pues, más normales, pues, entre comillas. Se alimentan de pequeñas presas, de pequeños miembros del plancton, ¿no? Pequeños invertebrados sobre el fondo. Siguiente. Y pariente también de los ciñatiformes es la familia Dactylopteri de los falsos voladores. Linneo tuvo a bien describir esta especie como Dactylopterus bolitas, pero en realidad estas enormes aletas pectorales que ustedes ven ahí desplegadas sirven más que todo para actividades, pues, de cortejo, de agresión, agonísticas, pues, en la cual el individuo pretende, pues, comunicarse con otros individuos de su misma especie. Aparte de eso, pues es un pez muy atractivo visualmente, pero sin mayor utilidad directa para el hombre. Siguiente. Y recientemente, ya gracias a los trabajos moleculares asignados al orden Cignatiformes, tenemos a los múlidos, que pues aparentemente tienen poco semejanza con un Aulostomus o con un caballito de mar, pero pues están en el mismo orden. Son peces que tienen barbillones hioideos y se alimentan, con los cuales se escarban el fondo y se alimentan de invertebrados. Tienen cierta importancia económica, son comestibles. Siguiente. Ok, ya llegamos al orden Escombriformes, que es el orden, es un orden que incluye peces comerciales de mucha importancia. En este caso tenemos aquí a este señor por allá en la isla de Creta, tengo entendido, sosteniendo este Rubetus pretiosus, que hace un animal que hace honor a su nombre, tiene ojos verdes como esmeraldas. Es un pez mesopelágico, es de la familia Gempilido, las sierras serpientes. Siguiente. Y aquí tenemos otro miembro de los escombriformes, un pez fascinante, que es el que se asocia con Physalia. Physalia es un nidario epipelágico, que es uno de los seres más agresivos que existen en el mar. Varias personas al año fallecen por el contacto, pues, por las quemaduras que produce estos animales. Physalia, interesantemente, tiene un pez que se asocia con ella en sus estados juveniles, en los estados juveniles del pez, que se llama Nomeus, es el pez de la Physalia, y vive entre los tentáculos de este animal que, como les digo, son poderosísimos y peligrosísimos. Siguiente. Y parientes también de los escombriformes dentro del mismo orden están lo que en inglés se llaman los peces azules, Pomatomus, una sola especie en todo el mundo, que forma estos enormes cardúmenes. Son muy abundantes en aguas templadas, pero como nosotros tenemos nuestras pequeñas sitios de aguas templadas aquí en el Caribe, que es la Guajira, esta especie se conoce de la península y llega hasta la región de Santa Marta. Siguiente. Y pues ni más ni menos que los atunes, ¿no? Estamos dentro de la familia Escombria, hay casi 25 especies en las dos costas. Este que está ilustrado aquí es Tunus albacara, es una de las especies que termina, pues, enlatada. Son muy importantes económicamente, sometidos a pesca extensiva en todas partes donde ellos aparecen. Siguiente. Y parientes de los atunes y de las sierras es los peces sable,
con 4 especies caribeñas y 2 del Pacífico del género Trichiurus. Pueden ver pues estos enormes dientes. Son peces muy alargados, como por algo lo llaman sables, que hasta hace relativamente poco no eran utilizados económicamente porque la gente tiende a no aprovechar los peces que parecen, según la creencia popular, parecen serpientes. Pero hoy en día pues está siendo enormemente utilizado y salen todavía grandes capturas aquí en la región de Santa Marta al menos. Siguiente. Y estos son una especie, un grupo muy favorecido por la pesca deportiva. Son los peces de pico. Ahí está nuestro amigo Hemingway, que pasó buena parte de su vida pescando peces de pico allá en los alrededores de Cuba. En este caso, este es Macaira nigricans, una de las 3 especies que tenemos en el Caribe. Pero en Colombia la pesca deportiva está prohibida. Siguiente. Ok, dentro de los carangiformes, que es un grupo supremamente importante desde el punto de vista económico, hay 8 familias. En este caso tenemos ilustrados aquí a estas medregales o bravos que llaman en el Pacífico, Seriola rivoliana, un pez que alcanza casi los 2 metros de longitud, alcanzaba pues casi los 2 metros de longitud en el Pacífico, sobre todo una sola especie, una especie circuntropical de mucha importancia económica y en particular podría tener gran valor en la pesca deportiva, pero nuevamente está prohibida en nuestro medio. Siguiente. Los róbalos, aquí representados por el róbalo blanco, Centropomus undecimalis, son otra vez peces, en este caso esta especie es bastante grande, alcanza al menos hasta 1,5 metros, aunque ya es difícil encontrar róbalos de ese tamaño, es una especie típica de aguas muy someras, entre los manglares, en las praderas de Talasia, en arrecifes someros, que ha sido sujeta también de sobrepesca, al igual que el sábalo y otros peces orilleros por artes nocivas como la dinamita. Siguiente. Este es un pez del Pacífico. No tenemos esta familia en el Caribe, es una familia monotípica con este pez gallo, el nombre que le denominan, Nematistus pectoralis, como ven, es una especie de gran talla y de cierta importancia económica, sobre todo también para la pesca deportiva. Siguiente. Y aquí tenemos a la cobia o crab eater, que llaman en inglés, o el bacalao, como le dicen aquí en Santa Marta, porque supuestamente, según ellos, según los pescadores, se asemeja al bacalao de la emulsión de Scott. Pero independiente de eso, en los últimos 30 años se ha puesto de moda su cultivo porque es conocido como la gallina del mar. Lo que pasa es que necesita jaulas enormes en aguas afuera, en las cuales pues estos animales pueden criarse y crecen rápidamente, pero entonces requieren demasiada inversión, demasiada vigilancia. Imagínense que esta especie es conocida de todas las aguas tropicales del mundo, excepto del Pacífico americano. Pero en Ecuador optaron, porque era una buena especie para cultivo, los importaron de la Florida, montaron las jaulas y pues personas delincuentes pues rompieron las jaulas para sacar los peces, y estos estaban por cientos en esas jaulas porque son jaulas enormes en mar. Estos peces escaparon de las aguas ecuatorianas, de estas jaulas, y pues empezaron a dirigirse al norte. Son peces tropicales, no van a bajar hacia el Perú, pero ya pasaron por Colombia. Ya hay registros de cobia en el Pacífico colombiano. Es un pez introducido, no es un pez natural de nuestro Pacífico, pero sí del Caribe, de nuestro Caribe, de todo el Caribe. Siguiente. Y dentro de los carangiformes también pues están las barracudas, en este caso ilustrada por la gran barracuda, Esfirena barracuda, que es un pez que alcanza hasta 2 metros, que está involucrado en caso de ictiosarcotoxicosis, o sea, envenenamiento por carne de pescado, sin que esté dañado ni nada, sin que esté pues averiado en su calidad, sino que es portador de una cierta, produce una cierta enfermedad en los humanos, ¿cierto? Que se llama ciguatera,
y que es una enfermedad que puede ser mortal y que es importante económicamente en las islas tropicales, sobre todo las oceánicas, como ocurre con San Andrés. Siguiente. Y parientes de los carangiformes, de los jureles y de la barracuda y de los peces de pico, aunque ustedes no lo crean, los genes lo han demostrado, es el orden Pleuronectiforme, son los lenguados. Son aquellos peces cuyas las larvas, en el momento de abandonar la vida planctónica y dirigirse a la vida bentónica, bajar al fondo, uno de los ojos migra de un lado del cuerpo al otro. Y entonces el pez se puede acostar sobre uno de sus costados, ese es el lado ciego, y los dos ojos, el lado con ojos tiene, porta los dos ojos. En este caso tenemos aquí un bótido, Botus mancus, y es un lenguado, lo que se conoce como un lenguado izquierdo. Los ojos están sobre el lado izquierdo. Si ustedes ven, el dorso del pez está hacia arriba. Por lo tanto, lo que estamos viendo es el lado con ojos, que es el lado izquierdo. Siguiente. Aquí, en cambio, por otro lado, tenemos un aquírido, que es una familia endémica del Nuevo Mundo, de América, con más especies en el Pacífico que en el Caribe, y de Gymnacus. Estos lenguados, en cambio, son derechos, tienen los ojos por el lado derecho, a diferencia de los anteriores que eran lenguados izquierdos. Siguiente. Aquí tenemos otra familia con los ojos por el lado izquierdo, la familia Cyclopsetidae, representada por esta especie del Caribe, Cyclopseta fimbriata. Pueden ver la coloración, la aleta dorsal situada sobre la cabeza, por encima de los ojos. La aleta dorsal es enorme, con numerosos elementos. Siguiente. Y aquí este paralícteo muy bien acomodado sobre el fondo, Ancylopseta. El grupo también tiene más especies en el Caribe que en el Pacífico. Es otra familia de lenguados izquierdos. Los dos ojos están por el lado izquierdo. Siguiente. Ok, entonces aquí llegamos a un grupo reciente. Este grupo ha sido dado a luz, conocido a partir de los estudios moleculares, y le dieron el nombre de Ovalentaria. El nombre Ovalentaria quiere decir que está asociado con que los huevos son demersales, los huevos son bentónicos, están fijos al fondo por filamentos. Entonces, en este caso tenemos a las gramas, que es una familia endémica del Caribe. No se conoce sino en el Caribe, en todo el mundo, con 5 especies, ilustrada aquí por el hipograma triliniata. Siguiente. No se sabe, todavía no se ha podido decidir cuál es el orden al que pertenece. Lo mismo ocurre con la familia Opisthognathidae. Aquí vemos un macho, Opistognathus macrognathus en el Caribe, haciendo incubación oral, como pueden ver. Eso que hay dentro de la boca, esos punticos, es la masa de huevos que este Opistognathus, este bocón, está incubando. Siguiente. Y tenemos aquí estos pomacentrios, lo que llaman damiselas, representados por una de las especies del Caribe, en este caso un macho de Chromis scotti. Tiene esta coloración tan vistosa porque seguramente está en actividades relacionadas con el cuidado de los huevos. Siguiente. Los ateriniformes también son ovalentarias, también tienen huevos demersales, representados aquí por este cardumen de individuos. Son peces comedores de plancton en aguas muy someras. Ahí pueden ver que este fondo tendrá 1 metro de profundidad, si acaso, representados por esta especie del género Aterina. Siguiente. Y dentro de los beloniformes, que son los peces alargados epipelágicos, que solamente están en la pura superficie de las aguas. La mayoría son marinos, aunque hay especies estuarinas e incluso de agua dulce. En este caso vemos aquí representados los belonios, un juvenil de Strongylura notata aquí en aguas caribeñas. Siguiente. Y un pez volador. Los peces voladores, aunque se llamen así, en realidad no vuelan, sino que planean. Entonces, en este caso, aquí tenemos ilustrado a Paraxocetus hilianus, un pez volador de aguas cercanas a la costa, lo que llamamos neríticos,
se alcanzan a ver las enormes pectorales que llegan desde detrás de la cabeza hasta más allá del comienzo de la aleta anal. Y ahí está, arriba está ilustrada pues la aleta pectoral con sus largos radios que la constituyen. Siguiente. Ok, dentro del grupo de los ovalentarios también van los ciprinodontiformes, en este caso está Petotita Ciprinodon de Arborni, que tiene poblaciones en la península de La Guajira, en aguas cercanas, por ejemplo, a la laguna de Camarones, en La Guajira, cerca de Riohacha. Siguiente. Y también son ovalentarias los molis, en este caso Poecilia orri, una especie del Caribe. Aquí vemos al macho muy vistoso, con enorme aleta dorsal, incluso se alcanza a ver el gonopodio en la parte ventral, en la aleta anal, y arriba la hembra, que es mucho menos vistosa. Siguiente, una especie de los manglares. El orden Mugiliformes, que es un grupo de ovalentarias que, a pesar de ser reconocidos como ovalentarias molecularmente, no tienen huevos demersales, sino huevos pelágicos, lo cual incumple la única característica morfológica que tiene el grupo de los ovalentarias. Pero bueno, en este caso es una lisa de agua dulce, aquí ilustrada por Jotrus pichardi, que es un pez con una distribución muy limitada en el Caribe y en Colombia, conocido solo de la región de la Sierra Nevada, aquí del área de Santa Marta. Es un pez, una lisa de agua dulce, pero cuyas larvas deben salir a la zona costera a hacer sus primeros estadios y luego regresar a los ríos. Pero es una especie muy poco conocida que está claramente amenazada. Ha sido claramente amenazada, sobre todo por el uso de dinamita en agua dulce. Siguiente. Okay, aquí tenemos los bleniformes, representados por este Ipsoblenium simbemar, muy vistoso, muy parqueado en su balano, en sus cirripedios, asomando su cabeza. Ellos pasan casi toda su vida viviendo de esa manera y se alimentan de las partículas del plancton que transportan las corrientes de agua al frente de ellos. Siguiente. Otro bleniforme, representado aquí por Emblemaria nigra, de la familia Kenopsido. Siguiente. Y esta belleza de peces, Gobioclinus filamentosus, un bleni de la familia Labrisomidae, un bleni caribeño. Siguiente. Listo, ya dejamos los ovalentarias, esos peces que han sido reconocidos por la actividad molecular y que tienen huevos demersales, y esa es la característica que los asocia. Aquí ahora pasamos a los Eupercaria. Los Eupercaria han venido más o menos a reemplazar a los perciformes que aprendimos hace 40 años, ¿cierto? Hoy en día pues ya no se habla del orden perciforme, sino de Eupercaria. Hay una serie de familias que son también Incertecedis, que no hay certeza de exactamente a qué orden pertenecen o si constituyen un orden aparte. Aquí vemos a Malacanthus plumieri, un pez muy vistoso y hermoso, típico de los fondos arenosos cercanos a los arrecifes aquí en el Caribe. Siguiente. Hace unas galerías impresionantes en el fondo. Aquí tenemos un pez ángel de la familia Pomacanthidae, Centropige, ese no le dicen pez ángel en inglés, sino pez querubín, porque no sobrepasa los 10 centímetros. Siguiente. Y también como Incertecedis dentro de Eupercaria, los priacántidos, los ojos de plato que llaman aquí en la región de Santa Marta, peces nocturnos de color rojizo que durante el día permanecen pues escondidos, asociados al arrecife. Son casi completamente ciegos durante el día y durante la noche salen a la columna de agua a alimentarse de plancton. Siguiente. Esta es la última familia que no estamos todavía no hay mucha seguridad sobre a qué orden exactamente pertenece. Es la familia Cienidae, un grupo, un clado supremamente especiado en el Pacífico americano. Es posible que su origen evolutivo haya sido en el Pacífico
en nuestro Pacífico. Aquí está representado por una especie caribeña, una especie arrecifal, perdón, una especie de arrecifales del Caribe, lo cual es raro porque son peces típicos de fondos blandos, pero aquí está Odontocyon dentex, en vida en el arrecife. Siguiente. Ok, pasamos a las mojarras, las verdaderas mojarras. Las mojarras, pues hoy en día las tilapias terminaron siendo mojarras, pero pues las tilapias no son mojarras. Las verdaderas mojarras son los herreiformes de la familia Herreidae, aquí ilustrados por Eugeres Plumieri, peces que llegaron en su época a tener un enorme valor comercial en la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, pero a raíz de los cambios ambientales en parte producidos por el hombre, ya sus poblaciones no son tan abundantes, ya no prolifera como antes y hoy en día alcanza altos precios. Siguiente. Bueno, aquí ya pasamos al orden Ludgeniformes, que son peces de enorme importancia económica en los trópicos, en particular la familia Ludgeni. Aquí tenemos la otra familia, que es la familia Mulidae, con casi 50 especies en ambas costas. Aquí vemos a un emúlido semipelágico, pues pelágico, alimentándose de plancton con toda su boca extendida en toda su plenitud, lo cual pues una de las características de los teleostei avanzados. Este es el Melectiops atlanticus. Siguiente. Y dentro de los pargos, que es la otra familia de los Ludgeniformes, la familia Ludgeni, vemos aquí a Rhomboprites aurorubens, lo que llaman el pargo cunaro, Vermilion snapper en inglés. Vemos un enorme cardumen aquí por encima de estos fondos duros. Hablar de la importancia económica de los pargos puede ser pues relativamente superfluo, porque todos venimos a la costa a buscar pargo. Siguiente. Ok, pasamos al orden Labriformes, el orden de los peces loro, donde está la única familia en realidad que constituye el orden para nosotros, que es la familia Labri. Los peces loro están anidados dentro de los labrios, o sea, los escáridos no son una familia aparte, pero la familia está anidada. Aquí lo vemos representado por Esteto-Julis vandanensis en el Pacífico, una especie del Pacífico, un migrante posiblemente del Pacífico occidental, que ha llegado, que se ha establecido también en el Pacífico Oriental. Siguiente. Dentro de los lobotiformes, lo que llaman triple tail en inglés, o bindes dormilonas en nuestro medio. Lobotes es el único género de esta familia y de este orden. En este caso vemos a Lobotes pacífica. Siguiente. Ok, las paguaras, peces que pueden ser utilizados, podrían ser utilizados en cultivos, son peces muy duros y muy resistentes, capaces de desarrollarse en diferentes condiciones. Ketodipterus, con una especie de esa familia Fipide, una especie en el Caribe, dos en el Pacífico. Siguiente. Dentro de los espariformes, o sea, los sargos que llaman en Europa, la familia Sparidae, tenemos 9 especies caribeñas, una del Pacífico. Aquí vemos a la especie del Pacífico precisamente, Calamus brachysomus. Siguiente. Ok, las mariposas, en el orden Ketodontiformes, son peces muy vistosos que por lo general andan varias especies, forman parejas más o menos permanentes durante toda la vida. En este caso, aquí está el Prognathodes carlhopsi, que es conocida en Colombia, en nuestro Pacífico, conocida en Malpelo. Tiene un largo hocico que le permite extraer invertebrados del arrecife. Siguiente. Ok, los peces rana son los fiformes, la familia Antenaridae, tienen la primera espina de la aleta dorsal modificada en una caña de pescar. En este caso lo vemos aquí representados por Antenarius commerzon, que es un antenario enorme que alcanza más de 30 centímetros y que vive en todo el Pacífico, también en el nuestro. Siguiente. Los tetraodontiformes
representados aquí por la familia Balistida. Este se llama Santictis ringens, es una especie caribeña. Estos peces en varios casos tienen cierta importancia económica, son utilizados sobre todo por las comunidades insulares, como en el caso del archipiélago de San Andrés y Providencia. Siguiente. Los diodontidos, yo creo que todas las personas que se han colocado una careta y se han metido a las aguas someras a ver peces, han visto estos peces glow, aquí representados por Diodono locanthus. Como alcanzan a ver ahí, tiene escamas modificadas en espinas, y cuando este pez se considera amenazado, tiene un divertículo estomáquico, el cual se infla de agua, incluso de aire, y en el mar se vuelve una bola de espinas que es difícil de que sea depredado. Siguiente. Los peces sol, los peces luna, del género Mola, son comedores enormes, peces de 3, 4 metros de longitud, casi lo mismo de altura, que no tienen ni siquiera aleta caudal, solo tienen aleta dorsal y aleta anal, y que se la permanecen, pues, aunque en muchos casos se encuentran flotando en el mar y se alimentan de nidarios. Por lo tanto, son peces enormes que el hombre no puede utilizar porque no son comestibles para nosotros. Siguiente. Dentro de los tetradontiformes, pues podemos aquí mostrar también a los monacántidos, pues tenemos varias especies, sobre todo en el Caribe. Aquí vemos la más pequeñita de todas, Monacanthus tuckeri, con sus cirros que le pueden ver en todo el cuerpo, metido aquí en asociado a este octocoral, mismo color. Los cirros imitan a los tentáculos de los pólipos. Ya el camuflaje es muy avanzado. Siguiente. Y también tenemos aquí este tetradontido, Cantigaster rostrata, especie caribeña, que por situaciones que en realidad no dominamos, no comprendemos del todo, a veces prolifera de un modo inaudito, ¿no? Se ven miles en sitios como San Andrés. Nos ha tocado ver miles de estos pequeños especímenes, individuos, pues animalitos de 3, 4 centímetros, máximo 5, en toda la costa. Y terminan pues muriéndose y son un problema, pueden ser un problema sanitario. Siguiente. Dentro de los acanturiformes, que están muy relacionados a los tetradontiformes, tenemos a los cirujanos o Dr. Fish, esa mancha amarilla que ustedes ven ahí antes de la cola, es el punto del sitio donde está situada la escama modificada, que actúa como un bisturí. En este caso, entonces por eso les dicen sangradores, cirujanos, etcétera. Son peces que cortan con esta espina y son muy importantes porque son comedores de algas y mantienen las algas bajo control. Siguiente. Los penferiformes, no ausentes completamente del Pacífico americano. Aquí vemos la familia Penferidae, peces nocturnos, arrecifales, que forman estos cardúmenes en cuevas o por debajo de los corales. Penferis scomburki. Siguiente. Y el orden Centrarchiformes, Amblycirrhitus pinos, pequeño, el único cirrítido que quedó en el Caribe después del cerramiento del Tetis. No sobrepasa los 10 centímetros y a veces no es tan fácil de detectar, aunque yo creo que es un pez bastante frecuente. Siguiente. Los quifósidos llamadas chopas, que alcanzan tallas importantes, hasta 60, 70 centímetros de longitud. Aquí vemos a Quifosius chinerachens, una especie que ha sido detectada pues, en el Caribe. Siguiente. Los perciformes quedaron reducidos a 5 familias, después de que eran casi 100. Familias serránides, que son los meros, las chernas, las cabrillas, las cunas, pero en este caso hay más de 100 especies en nuestras costas, ¿no? En nuestras aguas, pero quise traer una especie diminuta para ilustrar a la familia de los meros. Entonces tenemos a Parasphenoropsis incisus, alcanza unos menos de 10 centímetros y aquí lo traje como representante de la familia de los meros. Siguiente. Y creo que esta es la última entre los perciformes, la última familia que quedó de las 5 de la familia Scorpenidae.
con bastantes especies en el Caribe, más de 2 docenas y como una docena en el Pacífico, pero también decidí ilustrar aquí con un juvenil del pez león, que es un invasor que llegó a partir del negocio de la acuariofilia, que nos llegó desde varios sitios del Gran Caribe y que en un momento dado creímos que podría ser una plaga letal para los arrecifes, porque es un depredador que los pequeños invertebrados y pequeños peces no reconocen, pero parece que tiene un problema de endogamia y eso ha constituido también lo ha perjudicado pues, a su supervivencia como especie invasora. Bueno, yo creo que puedo dar por terminado aquí este repaso. Quedo listo para escuchar al profesor Tavera y para responder pues, las preguntas que ustedes puedan tener ahora que continúe el profesor Tavera. Muchas gracias y ojalá que haya sido de su agrado. Gracias. Profesor Arturo, muchas gracias por su presentación. Realmente es un muy buen ejercicio para mostrar esa gran diversidad de peces que tenemos en nuestro mar Caribe y en el Pacífico colombiano. Voy a proceder a presentar al profesor José Julián Tavera, quien nos va a hablar sobre la biodiversidad, un horizonte multifacético. El profesor José Julián es biólogo marino, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano también. Él realizó sus estudios de maestría en manejo de recursos marinos y costeros en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, CICIMAR, en La Paz, Baja California, en México. Finalizó su doctorado en uso, manejo y preservación de los recursos naturales en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIBNOR, también en La Paz, en México. Estuvo vinculado después de eso 2 años como postdoctorante en el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de California, Davis, y actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle. El profesor Tavera, digamos que enfoca su investigación en construir y utilizar hipótesis filogenéticas como marco para buscar y comprender los procesos que impulsan los patrones evolutivos y ecológicos y explorar la diversificación de linajes utilizando a los peces marinos como su modelo biológico. Entre sus intereses se encuentra el impacto evolutivo y morfológico de la preferencia de hábitat y los ritmos circadianos, así como la comunicación visual y la evolución de la producción de sonidos. Adicionalmente, se encuentra trabajando en entender y comparar la diversidad funcional y filogenética de comunidades de peces marinos, tanto en el Pacífico como en el Caribe colombiano. Entonces, adelante, profesor José Julián. Muchas gracias, profesor Luis. Agradezco la presentación. También agradecer a Arturo por ese repaso taxonómico de toda la diversidad de peces que tenemos nosotros en nuestras costas y que muchas veces no somos conscientes de su alta importancia y de lo que realmente significa ser un país megadiverso. Yo ahorita les voy a hablar un poco de una faceta diferente de la biodiversidad. Voy a compartir pantalla aquí un segundito. Me dicen por favor si ya la están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, José. Listo, entonces yo quisiera empezar por mostrarles esta diapositiva, ¿cierto? Esta diapositiva a mí me gusta mucho y la presento bastante porque es un impacto visual acerca de la enorme diversidad de peces que existe en el planeta, ¿cierto? Sin duda alguna es el grupo de vertebrados más exitoso, no solo en el número de especies, sino también en los diferentes roles y funciones que desempeñan en todos los ecosistemas, ¿cierto? Prácticamente podríamos decir que en cualquier cuerpo de agua del planeta, incluso con condiciones extremadamente adversas para la vida, es factible encontrar un pez. Y obviamente el hecho de que ellos sean capaces de existir en esos ambientes implica que tienen una batería de adaptaciones que finalmente son las que les permiten sobrevivir a estos desafíos evolutivos a los que están permanentemente expuestos. Entonces, lo primero que yo quisiera que todos se imaginaran es la diversidad, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de diversidad, generalmente lo que se nos viene a la cabeza es la diversidad taxonómica,
que es la diversidad de la que les estuvo hablando Arturo, ¿cierto? El número general o el número total de especies que pueden existir en determinado ambiente, determinado grupo. Pero si nosotros pudiéramos pensar en la diversidad como no solamente el número de especies, vamos a encontrar que existen otras facetas de esta diversidad que son tan importantes como la diversidad taxonómica y que finalmente nos van a poder permitir entender cómo es que está repartida, cómo están repartidas las especies en el planeta, ¿cierto? Entonces en esta caricatura lo que ustedes pueden ver es un montón de personas con los ojos tapados, un objeto común, ¿cierto? Y cada uno va tocando partes distintas del objeto y puede hacerse una idea muy distinta de lo que está detrás. Y es más o menos lo que siento yo que sucede un poco con la diversidad. Pues aquí les traigo también esta caricatura, que me parece una frase bastante buena. Yo creo que estoy seguro, bueno, no sé la edad de todos los presentes, pero estoy seguro que todos hemos oído hablar alguna vez, ¿cierto?, de esta película. Y hay una frase que a mí me parece muy interesante y es cuando el burrito le está diciendo a Shrek o Shrek le está diciendo al burrito más bien que los ogros son como cebollas, ¿cierto?, que tienen diferentes capas. También me parece que esto lo podemos reemplazar por la diversidad, ¿cierto? La diversidad es como una cebolla y la cebolla tiene también distintas capas y nosotros podemos acceder a esa diversidad a través de las diferentes capas y cada una puede tener una información en sí misma extremadamente interesante, pero cuando podamos empezar a entenderlas juntas, creo que realmente podemos comprender un poco mejor de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de un sitio, de un país o de una región megadiversa. Entonces, en esta gráfica, lo que podemos ver, ¿cierto? Es una gráfica que está organizada, digamos, de manera radial. Y lo que podemos ver en el centro es un árbol filogenético. Un árbol filogenético representa las relaciones evolutivas entre las especies y podemos ver que esta historia evolutiva y historia filogenética contiene toda esa acervo evolutivo de todas las especies y por lo tanto es como la columna vertebral de la vida, ¿cierto? Esa columna vertebral de la vida también internamente está mediada por procesos biológicos, de herencia, etcétera, 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 pero al final de cuentas va a constituir la base sobre la cual todas las demás capas pueden estar sobrepuestas. Si seguimos subiendo en la figura podemos ver una línea punteada que corresponde como al filtrado ambiental. Entonces ese filtrado ambiental es toda esa combinación de variables climáticas, ambientales, de hábitat, etcétera, que pueden hacer que esa diversidad filogenética no se reparta de manera uniforme en todos los ambientes del planeta, ¿cierto? Luego, aquellas especies que son capaces o que tienen las adaptaciones, etcétera, etcétera, para pasar a esa siguiente fase, es toda la diversidad taxonómica que nosotros vemos, ¿cierto? Lo que, por ejemplo, nos acaba de mostrar el profesor Acero es la gran cantidad de linajes que han sido capaces de adaptarse a las condiciones ambientales que existen tanto en el Pacífico como el Caribe. Estoy seguro que si nosotros hacemos, que es en realidad lo que estamos haciendo también junto con el profesor Arturo y una serie de estudiantes, tanto de la Nacional como de la Universidad del Valle, es lograr entender un poco cómo están ensambladas estas especies y estos linajes en las dos cuencas y poder hacernos una mejor idea de qué variables o qué factores son los que finalmente están contribuyendo más a que las comunidades se ensamblen de las formas que nosotros las estamos viendo hoy en día. En este filtrado ambiental también hay un componente importante biogeográfico. Aquí ya lo acabo de mencionar, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, el Caribe y el Pacífico, pues son dos cuerpos de agua que estuvieron comunicados por muchos millones de años y, digamos, en tiempo geológico solamente hace relativamente muy poco. Esos dos cuerpos se han aislado y las especies que quedaron separadas pues, han tomado caminos diferentes, ¿cierto? La biogeografía también es una fuerza importante en el ensamble de las comunidades, que impacta el ensamblaje de las comunidades. Y en la parte más extrema podemos ver procesos de diversidad funcional, que es lo que vamos a estar hablando hoy en día, ¿cierto? Entonces esa diversidad funcional hace referencia a aquellas características
morfológicas, fisiológicas o de otro tipo que permiten que las especies desempeñen roles o tareas específicas dentro de los ecosistemas, ¿cierto? Y en esa diversidad es en la que nos vamos a estar centrando, por lo menos en esta segunda mitad de la cátedra de hoy. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver es que todas estas distintas facetas de la biodiversidad están generalmente actuando juntas. En algunos casos pueden traslaparse una con otra, en algunos casos son todas revueltas, en algunos casos van cada una por su lado, pero al final de cuentas todas ellas constituyen este universo absoluto de la diversidad, ¿cierto? Y nosotros podemos intentar entender esto aproximándonos desde diferentes ángulos. Entonces, lo que ustedes pueden ver en el círculo verde corresponde como a las comunidades, y esas comunidades pueden estar ensambladas de acuerdo a la geografía, ¿cierto? Entonces, un área, el área de Santa Marta, el área de la Bahía de Buenaventura, esas son comunidades geográficas. A su vez, esas comunidades geográficas pueden estar constituidas o están constituidas por diferentes taxas, diferentes linajes, diferentes grupos evolutivos que también están constituidos por un aparato que los une, que es la historia evolutiva, ¿cierto? Que está determinada por la filogenia y es lo que ustedes ven en el círculo azul. Y por otro lado tenemos la parte funcional, que es cómo las especies se aproximan y utilizan los recursos que están disponibles en el ambiente, y ustedes lo ven en el circulito rojo. Entonces, cuando de aquí en adelante, cada vez que hablemos de grupos funcionales o gremios tróficos o algo, vamos a estar referidos a esta porción roja del círculo, que es aquellos rasgos, ¿cierto? O aquellas grupos de especies más bien que pueden o no estar emparentados filogenéticamente, pero que comparten funciones similares y que por lo tanto usan o se aproximan a los ecosistemas de una forma usualmente similar. Bueno, esta es la misma diapositiva, simplemente que se pueden intercambiar los términos. Hay personas que usan los grupos funcionales o gremios tróficos y en algunos casos se refieren a cómo usan los recursos y en otros se refieren a la manera en la que explotan estos recursos, pero los términos pueden resultar intercambiables entre sí. Entonces, es importante que uno esté consciente que así nosotros lo pensemos o no, toda la diversidad del planeta está conectada por este hilo invisible, a veces no tan invisible, que son las relaciones filogenéticas, ¿cierto? Estas relaciones filogenéticas condicionan, así como veíamos en una de las diapositivas al principio, condicionan todo este ensamblaje. Es ese hilo imaginario que conecta mediante relaciones de ancestría a todas las especies que habitan en todos los ecosistemas que nosotros podemos ver en el planeta. Entonces, lo que sucede cuando nosotros examinamos una comunidad, ¿cierto? Usualmente lo que tendemos a pensar es, y lo que muchos métodos convencionales estadísticos asumen cuando comparamos una comunidad, es lo que ustedes están viendo en la parte izquierda de su pantalla, en azul, tal vez derecha, bueno, en azul, ¿cierto? Y es que las especies son puntos estadísticamente independientes, cuando en realidad lo que está sucediendo es lo de la derecha o de la parte roja de la gráfica, donde las especies están compartiendo una coancestría y por lo tanto no pueden ser tratadas como puntos independientes, ¿cierto? Hay especies mucho más correlacionadas con otras debido a su ancestría y asimismo los rasgos morfológicos y funcionales también van a estar correlacionados debido a toda esa historia evolutiva que comparten, ¿cierto? Millones y millones de años en algunos casos evolucionando juntos, evidentemente genera una codependencia en la evolución de los rasgos y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque usualmente asumimos que las especies son puntos independientes, ¿cierto? Y esto evidentemente nos trae un sesgo a la manera en que nosotros nos aproximamos a la diversidad. Pues bueno, esto lo voy a pasar un poco rápido, simplemente decirles que este árbol filogenético se puede representar como una matriz de covarianza en la cual tenemos, digamos aquí en azulito,
es la cantidad de evolución que comparten C con A y con B, que son las especies que van a tener en la hipótesis filogenética. La porción azul más la porción roja es la cantidad de historia evolutiva que comparten A con B. Entonces, la forma de llevar esto a nuestros estudios, digamos, biológicos, el árbol filogenético, es convertir ese árbol en una matriz de covarianza, es decirle a los métodos que esta especie y esta otra tienen tanto grado de similitud y por tanto grado de evolución compartida, y por lo tanto estamos esperando cierto grado de similitud o cierto grado de coevolución. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que no solamente tenemos que tener presente las relaciones filogenéticas como relaciones de parentesco. También es muy importante el tiempo. Entonces yo quiero aquí llevarlos a esta comunidad imaginaria, ¿cierto? De caricatura, donde tenemos dos medidas. Tenemos la comunidad de aves que ustedes ven abajo de su pantalla, una comunidad de, estos son pinzones de las Islas Galápagos, los que están en rojo, y ustedes ven que hay más variabilidad, digamos, en los picos, y una comunidad de pinzones del continente que están representadas en azul y tienen menor variabilidad en el pico. En la gráfica del centro van a poder ver, es una gráfica simple donde tenemos en el eje X la altura y en el eje Y la longitud del pico, ¿cierto? Entonces la combinación de estos rasgos nos da, digamos, ese morfoespacio hipotético que ustedes están viendo ahí en el centro, y de entrada podemos ver que los punticos o las estrellitas rojas tienen mayor disparidad, ¿cierto? Podemos medir esa disparidad como la cantidad de espacio morfológico que ocupan estas especies, y lo que podemos ver ahí es que si nosotros no viéramos nada más, pues de entrada podríamos imaginarnos que hay algo interesante que está sucediendo en las especies de las estrellas rojitas, ¿cierto? Entonces, si nosotros graficáramos cualquiera de esas variables, en este caso simplemente es la talla de la altura del pico, en un histograma de frecuencias, veríamos que los pinzones de tierra firme, que son los azulitos, básicamente tienen mucha frecuencia en una medida específica del pico, mientras que la diversidad del pico en los pinzones de las Galápagos está mucho más dispersa, ¿cierto? Entonces, eso de entrada puede ser un patrón interesante de estudiar. Lo que tendríamos que pensar ahí es, bueno, ¿qué relación puede tener esto con respecto a la historia filogenética o con el tiempo? Entonces, imaginémonos que el árbol filogenético que dio origen a estas especies es lo que ustedes están viendo ahí en esa parte derecha de la figura, ¿cierto? Si tenemos que el tiempo transcurre en el árbol filogenético desde la raíz hasta las puntas, que aquí correspondería a un eje vertical, tendríamos que el tiempo en el cual han evolucionado las especies de la isla y las especies isleñas, ¿cierto? El recuadro rojo y las especies del continente, el recuadro azul, es igualito, ¿cierto? Llevan el mismo tiempo evolucionando. Entonces, de entrada, hay algo muy interesante que debe estar sucediendo en la morfología del pico de las especies rojas, ¿verdad? Porque en el mismo tiempo han adquirido mayor variabilidad morfológica. Si por otro lado tuviéramos este otro árbol filogenético en el cual las especies del grupo de las islas llevan mucho más tiempo evolucionando que las especies del continente, tal vez la explicación morfológica puede resultar un poco menos interesante, porque básicamente lo que está sucediendo es un efecto del tiempo, ¿cierto? Tenemos un grupo más viejo y por lo tanto lleva más tiempo evolucionando, y es común, entre más tiempo, más variabilidad morfológica haya acumulado este clado. Entonces, esta es una caricatura, pero básicamente lo que quiero expresar con ella es que el tiempo y las relaciones filogenéticas son un componente extremadamente importante que nos permite entender de mejor forma la evolución morfológica si tenemos controlados estos dos factores, ¿cierto? Entonces ustedes aquí pueden ver esta gráfica, que es un resumen de lo que les he venido hablando en las tres últimas diapositivas, donde lo que podemos ver es que a medida que aumenta el tiempo, en la gráfica de arriba lo que vemos es tiempo en el eje X y varianza en el eje Y, y lo que podemos ver es que a medida que avanza el tiempo,
la varianza se incrementa. Y esto es un modelo de cambio morfológico esperado, que se conoce como movimiento browniano, y es básicamente que existe una relación directa entre la varianza y el tiempo. Y eso es lo que estamos esperando que suceda en condiciones normales. Cualquier desviación de este modelo, pues, es un indicador de que algo distinto está sucediendo en el grupo, y hay diferentes maneras también de evaluar qué puede ser lo que está sucediendo, ¿cierto? Hay radiaciones adaptativas, hay acumulación de especies, hay eventos densodependientes, hay competencia, bueno, hay una serie de posibles explicaciones cuando tenemos una desviación de este modelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros empezamos a analizar las comunidades desde el contexto filogenético? Pues imaginémonos que tenemos una comunidad hipotética o un pool de especies hipotético que es el árbol filogenético que ustedes están viendo del lado, yo lo tengo del lado izquierdo de la pantalla, pero estoy confundido en mi cerebro si ustedes lo ven del lado derecho. Pero bueno, es el árbol donde dice por debajo que está en tiempo evolutivo, ¿cierto? Esa es toda nuestra comunidad. Y lo que vamos a ver en colorcitos, o los pescaditos en diferentes colorcitos, básicamente nos están indicando un rol distinto. Entonces podemos hipotetizar que los rojitos son especies altamente nadadoras, que los azulitos tal vez lo son menos, y que los verdes son intermedios, o que son hábitos tróficos, o bueno, lo que ustedes quieran imaginarse, pero que están distintos. Ahora, del otro lado de la gráfica, lo que vamos a ver es que existen patrones filogenéticos que nosotros podemos detectar únicamente viendo cómo están constituidas las comunidades. Entonces ustedes van a ver cuatro Cs, C1, C2, C3 y C4, que son diferentes comunidades. Y lo que vamos a poder ver, por ejemplo, en las comunidades 1 y 2, es un patrón que se llama un patrón de agrupamiento. En C1, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo 3 especies azulitas filogenéticamente emparentadas, y que es un anidamiento o un agrupamiento filogenético, ¿cierto? Esto pueden ser 3 especies de pargos, por ejemplo, haciendo relativamente lo mismo, viviendo en un mismo ecosistema. O por otro lado, podemos tener un patrón de agrupamiento filogenético como en la comunidad 2, que son 3 especies de una misma familia, pero donde cada especie está realizando una tarea distinta. Ambos patrones son de agrupamiento. Obviamente las funciones y las consecuencias ecológicas son muy distintas, pero están agrupadas filogenéticamente. En la porción inferior de esa misma gráfica tenemos a la comunidad 3 y la comunidad 4, y tenemos un patrón opuesto, ¿cierto? Ya no tenemos agrupamiento filogenético, sino tenemos sobredispersión. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la comunidad 3 tenemos una comunidad muy similar a la comunidad 2, donde tenemos una especie que representa cada uno de nuestros 3 gremios, y a su vez cada una de esas 3 especies también representa un linaje filogenético diferente. Entonces estamos viendo cómo la comunidad 2 y la comunidad 3 desde el punto de vista funcional o ecológico pueden ser muy similares. Sin embargo, los procesos que han llevado a que se ensamblen esas comunidades, los procesos evolutivos y ecológicos, son muy distintos. Igual manera pasa con la comunidad 4 y comunidad 1, donde tenemos 3 especies que desempeñan la misma función. En el caso de la comunidad 1 es agrupamiento filogenético. En el caso de la comunidad 4 es sobredispersión, y esa sobredispersión también puede ser vista como un evento convergente, ¿cierto? Son diferentes líneas evolutivas que llevan a un mismo camino, ¿cierto? Que sería el pescadito azulito. Listo, entonces teniendo un poquito esta idea en mente, vamos a empezar ya a entrar un poco más en detalle acerca de la diversidad funcional. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo en esta gráfica son diferentes especies. El profesor Acero ya hablaba de la familia Lauridae. Son diferentes especies de lábridos de la subfamilia Escarine, son especies de loro, y cómo estos organismos tienen unas mandíbulas altamente modificadas para poder extraer algas endolíticas que viven dentro del coral. Algunas de estas especies ramonean, bueno, tienen diferentes ecologías. Todas las que vemos ahí son especies que escarban el coral, ¿cierto? Entonces tienen la capacidad de, con sus mandíbulas, arrancar pedazos grandes de la matriz para
molerlos y extraer las algas que viven dentro de ellas. Esa diversidad funcional la podríamos igualar, ¿cierto? O comparar, por ejemplo, con el ejemplo de las herramientas que tenemos al lado derecho. Tenemos la misma herramienta en diferentes tamaños que nos permitirá hacer exactamente la misma cosa, pero con diferente intensidad, diferente fuerza, y más o menos estamos hablando de la misma función con algo de variabilidad, pero la misma función. Por otro lado, podemos tener algo totalmente opuesto, como lo que vemos aquí. Estos también son un ejemplo de la familia Labridae, y hay por ahí un aulostómido en la parte inferior, eh, un pez trompeta, que lo van a ver ahí abajo como la figura de las transparentaciones morfológicas. Y lo que vamos a ver es diferentes configuraciones óseas, a pesar de tener los mismos elementos, para desempeñar funciones muy distintas, que sería, digamos, comparable con un kit de herramientas como el del lado de la derecha, ¿cierto? Tenemos pinzas, tenemos destornilladores, tenemos alicates, y cada una de esas herramientas nos va a permitir desempeñar una función distinta. Entonces, este tipo de diversidad es la que vamos a estar dedicados el resto de la charla. Entonces, miremos estas dos comunidades también hipotéticas, ¿cierto? En la gráfica de la A tenemos algo de piscívoros y tenemos algunos herbívoros representados en peces loro y cirujanos. ¿Y qué va a pasar cuando la comunidad tiene diferentes roles? Que cada uno va a ejecutar esos roles dentro de la comunidad, y sus interacciones van a también mediar las interacciones de las otras comunidades. En este caso, en la comunidad A tenemos piscívoros, por alguna razón, por ejemplo, sobre pesca, esos piscívoros desaparecen, y los herbívoros que quedan van a estar desempeñando su misma función, pero al tener la ausencia de un rol funcional, su morfología puede variar, el tamaño se puede incrementar, sus abundancias se incrementan, y asimismo eso genera un desbalance ecológico, ¿cierto? La pérdida de una función puede llegar a generar un desbalance ecológico en las comunidades. Entonces, la idea es entender esta diversidad, no solamente desde el punto de vista de un taxón, sino del rol que desempeña dentro de una comunidad. Entonces, en esta búsqueda nuestra de tratar de entender cómo se ensamblan las comunidades, quisimos comparar, o estamos buscando comparar, cómo es que estos patrones de diversificación morfológica son distintos o son similares entre las dos cuencas marinas colombianas, ¿cierto? El Caribe versus el Pacífico Oriental tropical. Para eso hemos tratado de usar diferentes aproximaciones. Hemos explorado un poco la forma general del cuerpo a manera de morfometría geométrica. En algunos casos, esta morfometría corporal es un indicador directo de, si no de la función que desempeña una especie específica, sí por lo menos da una idea del rol que puede estar cumpliendo dentro de una comunidad. Por ejemplo, las especies alargadas sabemos que están más asociadas con los ambientes pelágicos, las especies más altas más asociadas con los ambientes bentónicos. Hemos estado explorando un poco también la parte de la comunicación visual, el color en este caso, y las dos porciones inferiores de esa gráfica, algunas variables de morfología funcional, ¿cierto? Donde ven ustedes los recuadros sobre las aletas caudales de los peces. Hemos medido el radio de aspecto, que simplemente es una medida de qué tan alta son las aletas con respecto al área que ocupan, y eso nos da un indicador de la capacidad de empuje que puede tener esa estructura. Y en la parte inferior derecha de la gráfica ven un índice que se calcula de varias variables morfológicas que nos permite aproximarnos a la capacidad que puede generar un pez al alimentarse por succión, ¿cierto? Entonces, los vertebrados acuáticos, al estar sumergidos en un fluido más denso que el aire, básicamente el mecanismo principal de alimentación es la succión. El simple hecho de abrir la boca debajo del agua genera una presión negativa, y esa presión negativa hace que las presas se vayan hacia el interior de la boca, y esa succión es un mecanismo importante de alimentación en los peces, y nosotros lo hemos explorado, lo hemos usado mucho como
una manera de aproximarnos a la capacidad trófica que tienen los peces. Entonces, de pronto un poco aquí recordarles que a diferencia de lo que sucede en el medio terrestre, la especiación en el medio marino es un poco más compleja debido a la ausencia de barreras, ¿cierto? Digamos que el modelo por excelencia de especiación que todos hemos aprendido como biólogos es el modelo alopátrico, en el cual alguna barrera surge, separa una población que estaba ampliamente distribuida y luego por condiciones contrastantes o simplemente por aislamiento, las especies comienzan cada una ruta de evolución independiente. Finalmente surge la incompatibilidad reproductiva y pues las especies, digamos, quedan aisladas, ¿cierto? Ese es el mecanismo prevalente o más aceptado de evolución que existe. Y en el mar, la dificultad que tenemos es que estas barreras son mucho menos frecuentes que en el continente y las que existen son permeables. Nosotros en Colombia tenemos el privilegio de estar ubicados en la porción norte de Sudamérica y tenemos acceso, ¿cierto?, a quizá una de las barreras geográficas y geológicas, tal vez más, no sé si más importante, pero sí importante y que ha sido empleada para tratar de entender un poco la evolución de la fauna marina y terrestre, que es el levantamiento del Istmo de Panamá, ¿cierto? El levantamiento del Istmo de Panamá pues es un evento geológico prolongado, eso no como ningún evento, pues no es algo inmediato, son varios millones de años evolucionando o la Tierra cambiando, ¿cierto? Las placas tectónicas moviéndose, generando procesos de climáticos, ambientales y también barreras geográficas que me han impedido que las especies pues se siguieran comunicando. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la parte superior de la figura, cómo las aguas del Caribe y el Pacífico, previo al surgimiento del istmo, pues podían estar comunicadas y las especies, digamos que, pasar de un lado a otro de manera más fácil, a pesar de que existían condiciones ambientales distintas. Posteriormente, con el surgimiento del Istmo de Panamá, que sirvió como un puente para la fauna terrestre, es también una barrera para el intercambio de fauna marina y es lo que vamos a estar explorando a continuación. Entonces, esto en realidad no es algo nuevo, ¿cierto? Las especies geminadas, como fueron llamadas originalmente por Jordan hace ya más de un siglo, ¿cierto? En este trabajo de principios del siglo pasado, él por primera vez nota una gran similitud morfológica entre especies de peces del Caribe y del Pacífico americano, ¿cierto? Por mucho tiempo, incluso todavía, el profesor Acero por ahí les estuvo mencionando algunos ejemplos, una anchoa que aún continúan considerándose como la misma especie. Cada vez tenemos más evidencia molecular de que no lo son, a pesar de que la forma puede parecer o tratar de engañarnos, son especies aisladas. Y lo que Jordan detectó fue que estos pares de especies geminadas eran más comunes de lo que se había notado hasta el momento. Hizo un recuento, si no mal me acuerdo, como de 100 y pico de pares de especies geminadas que eran prácticamente idénticas al lado y lado del continente. Entonces yo voy a dividir la charla de aquí en adelante en 4 ejemplos, ¿cierto? Empíricos con datos que hemos generado aquí en el laboratorio de la Universidad del Valle junto con el profesor Acero allá en la Universidad Nacional. Vamos a empezar hablando de la familia Mulidae, que es una familia muy importante en las costas de ambos continentes. Y Jordan en su trabajo identificó 7 pares de especies geminadas. Aquí en este gráfico ustedes más o menos pueden ver las especies que Jordan en su trabajo original listó como especies geminadas. Y lo que nosotros hicimos fue empezar por comprobar, ¿cierto? Esto desde un marco filogenético. Digamos que Jordan lo único que hizo fue asumir su parentesco basado en la similitud morfológica, que es como empezó, ¿cierto? Como empezó básicamente toda la taxonomía. Todo lo que se nos parece debe tener un mismo ancestro y así empezamos. Hemos refinado nuestras herramientas, hemos refinado nuestros métodos. Hoy en día ya sabemos que existe mucha convergencia, que hay cosas que pueden ser muy parecidas y no tener el mismo origen, y lo contrario, cosas muy diferentes que puedan tener el mismo origen evolutivo. Entonces, lo primero que hicimos fue poner esto a prueba en un marco filogenético.
y los resultados que encontramos, para no aburrirlos aquí con este arbolito, es básicamente que de las especies originales que Jordan había propuesto, solo pudimos recuperar 4. Y proponemos algunas nuevas hipótesis de especies geminadas que Jordan en su trabajo original no había incluido, debido a que la similitud morfológica pues no es tan evidente como pues, sí lo es en algunas otras. Lo siguiente que quisimos hacer es tratar de probar si estas especies emparentadas, hermanas del Pacífico y del Caribe, tenían la misma edad, ¿cierto? O sea, que habían sido separadas por un mismo evento, y lo que encontramos es que no, ¿cierto? Tenemos diferentes pares de especies hermanas. Aquí ustedes lo van a ver en el gráfico, en el arbolito con letras naranjas. No se preocupen por leer los nombres, que en realidad no es importante. Lo importante es que ustedes se den cuenta que el evento de especiación, que es el movimiento de esta línea punteada que ustedes están viendo ahí cada vez que yo muevo el cursor, el evento de divergencia de cada uno de estos pares, o sea, el momento en el cual estas especies empiezan a separarse, es diferente, ¿cierto? Son eventos alocrónicos, es decir, que no suceden en el mismo momento. El levantamiento del Istmo de Panamá también es un evento que no ocurre al mismo momento, sino que tuvo diferentes etapas. Y nosotros creemos que la ecología de cada uno de estos países pudo tener mucho que ver. Algunas especies empezaron a separarse antes, otras mucho tiempo después. Y es un resultado muy interesante desde el punto de vista evolutivo, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva luego a pensar un poco en el rol que pudo haber tenido las condiciones ambientales en cada uno de los diferentes océanos. Por un lado tenemos el Caribe, que tiene unas condiciones, digamos, muy diferentes a las del Pacífico. En esta gráfica que ustedes pueden ver ahí es la cantidad de aragonita. Aragonita es un compuesto importante porque es usado por los corales, ¿cierto?, para formar sus esqueletos calcáreos. Entonces lo que podemos ver aquí es un alto contenido de aragonita en el Caribe, y por lo tanto eso genera o puede ayudar, ¿cierto?, a que se conformen arrecifes de mayor desarrollo de lo que tenemos en el Pacífico americano, ¿cierto? Los arrecifes coralinos y los arrecifes rocosos, o cualquier estructura que genere heterogeneidad, es muy importante para la diversidad funcional, porque promueve la formación de nuevos nichos, y por lo tanto uno esperaría que mayor complejidad, mayor diversidad funcional y específica exista. También es importante notar que nosotros en esta gráfica quisimos explorar un poco la evolución del color, y lo que hicimos fue graficar en la izquierda las especies de acuerdo a la cantidad de pigmentos oscuros y claros que podían tener en su cuerpo versus el océano, ¿cierto? Entonces tenemos los puntos verdes corresponden al Pacífico americano y los puntos azules corresponden al Atlántico occidental. Eso quisimos relacionarlo un poco con los niveles de clorofila que ustedes pueden ver ahí. Básicamente el Caribe es un ambiente mucho más en general, obviamente con algunas excepciones. El Caribe es un ambiente de aguas más claras oligotróficas, mientras que el Pacífico es un ambiente más turbio con mayor sedimentación, y por lo tanto eso tenía, o nosotros esperábamos que tuviera un efecto importante sobre la coloración de los peces. Y ese es el resultado que encontramos con los emúlidos. Básicamente existe una diferenciación estadística entre la coloración de los peces con formas más claras y con patrones menos, digamos, bandeados y menos, no sé, no sabría cómo llamarlo, menos contrastantes en el Caribe versus coloraciones más oscuras y patrones más contrastantes en el Pacífico, ¿cierto? Que era más o menos de acuerdo con las expectativas nuestras, de acuerdo a las condiciones ambientales. También encontramos que las especies del Caribe, que las especies del Pacífico, perdón, a diferencia de las del Caribe, tenían mayor desarrollo en las branquioespinas, que son estructuras internas de la cavidad respiratoria que se usan para filtrar el agua y capturar partículas en suspensión, lo cual también está muy relacionado con las condiciones, ¿cierto?, ecológicas y ambientales en el Pacífico. Entonces, bueno, esos son, digamos, unos resultados preliminares de los emúlidos. Ahora les voy a mostrar de pronto un trabajo de algunos estudiantes nuestros
Esta es la tesis de maestría de mi estudiante Francisco Cano. Él básicamente lo que quiso hacer fue comparar 4 gremios tróficos, peces piscívoros, peces invertívoros que se alimentan de invertebrados, peces planctónicos, se alimentan de material en suspensión, y peces herbívoros. Y lo que cogió fue las 10 especies más abundantes de los censos que se realizan en el país de especies arrecifales, y con eso conformó cuatro comunidades en el Pacífico, 4 comunidades en el Caribe, perdón, y las comparó midiendo una serie de atributos morfológicos, tanto tróficos como de alimentación. Y bueno, estos son los resultados de Francisco. Entonces aquí lo que podemos ver, donde está la carita del pescado, son los resultados de los gremios tróficos, de los rasgos tróficos, y lo que ven en el otro lado de la pantalla, donde se lee la colita del pescado, son los resultados de los rasgos de locomoción. Entonces, cada una de estas gráficas nos está mostrando un análisis de componentes principales, donde están todas las medidas, todos los rasgos morfológicos funcionales que medimos, y el volumen que ocupan esas especies dentro de ese morfoespacio nos puede indicar qué tanta variabilidad morfológica y qué tanto de ese espacio morfológico es utilizado, ¿cierto? Entonces, hay mucho para desmenuzar en esta figura, pero bueno, el resultado más interesante que podemos ver en la tesis de Francisco es que existe una mayor ocupación, los colores de los volúmenes, ¿cierto? El azulito corresponde al Pacífico, azulito lila, y el rosadito, rojizo rosadito, corresponde al Caribe, ¿cierto? Entonces lo que podemos ver en la parte trófica es que en gran medida las especies del Pacífico ocupan una mayor cantidad de morfoespacio que las especies del Caribe. Mientras que en el otro lado de la gráfica, en los rasgos locomotores, las especies del Caribe tienden a ocupar mayor porcentaje de ese volumen morfológico que las especies del Pacífico. Este resultado es muy interesante porque nos está diciendo mucho acerca de cómo se están alimentando estas especies, y por el otro lado, qué tan complejo y heterogéneo es el hábitat, ¿cierto? En el Caribe tenemos hábitats más complejos, y es de esperarse que la locomoción y la maniobrabilidad en esos ambientes sea extremadamente importante. Y en el Pacífico, a pesar de nuestras predicciones, la parte trófica al parecer está siendo mucho más diversa, la morfología funcional es mucho más diversa que en el Pacífico, lo cual es un resultado que no es muy intuitivo, pero extremadamente interesante. Bueno, esto es un poco las cargas de las variables de los principales componentes, pero bueno, no hay necesidad de pararle bolas a estos detalles. El resultado principal se los acabo de mencionar. Ahora voy a pasar a otra tesis de doctorado que está haciendo una estudiante compartida con el profesor Arturo Acero, una estudiante de doctorado que está trabajando con varias familias de peces, ya no desde el punto de vista de los gremios tróficos, sino desde la parte de filogenética. Y lo que les voy a mostrar a continuación es simplemente el resultado de una familia muy interesante, que es la familia Centropomidae, que es la familia de los róbalos. También el profesor Acero se las mencionó. Y los resultados que hemos encontrado hasta el momento son los que ustedes pueden ver en pantalla, ¿cierto? Aquí medimos un montón de rasgos funcionales. No vale la pena entrar en detalle cuáles de ellos. Ventajas mecánicas de las mandíbulas, radios de aspecto de las aletas. Y lo que estamos encontrando es que existe un alto traslape morfológico funcional dentro de las especies del Pacífico y el Caribe, pero ese traslape morfológico se puede también ver que tiene como un eje de mínima resistencia, ¿cierto? Como si ustedes vieran una diagonal alrededor que atraviesa esa gráfica que están viendo ahí, y sobre ese diagonal imaginaria es en realidad sobre la cual las especies están cambiando. Es importante que tengan en cuenta que estas variables morfológicas están asociadas con una función específica, ¿cierto? No son variables aleatorias. Entonces esto nos está diciendo que es posible que en este grupo existan restricciones funcionales que pueden estar
mediadas por una morfología muy conservada. Y eso tiene mucho sentido. Si ustedes ven en la parte inferior de la gráfica, ahí pueden ver alguna muestra de la diversidad de las especies de róbalos y podemos ver que sí existe una unidad, ¿cierto? No es que estemos encontrando formas extremadamente diferentes entre una especie y otra. Creemos que pueda existir algo de una restricción morfofuncional en este grupo. Por último, les quiero hablar de la tesis, de otra tesis, la tesis de Olga Lucía Torres, es una estudiante también de doctorado, y ella está trabajando comparando la diversidad filogenética, funcional y taxonómica en peces arrecifales en el Pacífico y en el Caribe, pero también con un enfoque de conservación. Ella lo que está tratando de ver es si las áreas marinas protegidas en el país están realmente cuidando todos estos aspectos de la diversidad o están más enfocados solo en la taxonómica y que también está cuidando o conservando estos otros aspectos de la diversidad. Y los resultados que tiene Olga Lucía hasta el momento son muy interesantes. Aquí en estas grafiquitas de bigotes lo que ustedes van a ver es, en un lado de la gráfica está el Caribe, en el otro lado de la gráfica el Pacífico. En verdecito van a encontrar lo que son las áreas marinas protegidas y en rosadito las áreas marinas no protegidas. Lo que ustedes ven ahí en una de las gráficas es la riqueza funcional y en otro grado, en otra gráfica, la especialización funcional. Entonces, eso también es importante y es, podemos tener la misma diversidad, en este caso es funcional, pero diferentes índices nos van a estar indicando cosas diferentes de esa diversidad, ¿cierto? Por un lado tenemos la riqueza, qué tantas funciones podemos encontrar. Por el otro lado tenemos la especialización, qué tan especializadas pueden ser las especies que constituyen un gremio para realizar la tarea que realizan. Y son diferentes métricas que todas en conjunto nos permiten entender mucho mejor cómo se están ensamblando estas especies, ¿cierto? Y los resultados de Olga hasta el momento, que son muy interesantes, como ustedes los pueden ver ahí, por ejemplo, es que en el Pacífico americano, a pesar de tener una menor diversidad taxonómica, el profesor Arturo también se los mencionó en los primeros números que él les dio, ¿cierto? Estamos hablando de alrededor de unas 900 especies en el Pacífico versus unas 1400, un poco más tal vez en el Caribe. Y aún así, la diversidad funcional, la riqueza funcional en el Pacífico es mucho mayor, ¿cierto? Y al igual que la especialización funcional. Y eso también está, o es concordante con los resultados de Francisco de la funcionalidad trófica. Entonces, sin duda, el Pacífico Oriental es un océano con pocas especies, ¿cierto? Tal vez el océano más pobre en términos de riqueza taxonómica, pero la riqueza funcional es extremadamente alta, lo cual obviamente llama bastante la atención, ¿cierto? Podemos no tener tantas especies, pero las especies que tenemos están desempeñando funciones muy únicas y muy novedosas. Y bueno, ya quisiera cerrar la charla pensando un poquito en otro tipo de diversidades que tal vez deberíamos estarle parando más, poniéndole más atención, ¿cierto? Hasta hace poco yo había asumido y tal vez me lo había tomado como una verdad a puño acerca de que estábamos viviendo el antropoceno. Yo no sabía que existía la Comisión Internacional Geológica, que es la que determina si en realidad estas eras pueden, o que determina los nombres de estas eras. Y recientemente esta comisión falló en contra de declarar el antropoceno como una época, ¿cierto? El antropoceno no fue aceptado como una época. La discusión gira en torno a que no existe evidencia de cuándo empezó el antropoceno. O sea, los científicos, los geólogos, esta comisión que se reúne para discutir este tipo de cosas, aceptan o reconocen que el impacto del hombre en este momento sobre el planeta es igual que cualquier impacto cataclísmico o climático, ¿cierto? Estamos dejando tanta huella como un meteorito, como una glaciación o como cualquier evento de estos, ¿cierto? Nosotros como especie, pero no se ponen de acuerdo en cuándo realmente empieza el antropoceno y por eso no lo reconocen como una época. Lo cual pues es lamentable porque obviamente nuestro impacto en el planeta está siendo devastador
y quizá es momento también de pensar en otro tipo de diversidad, ¿cierto? Por ejemplo, la diversidad fisiológica. ¿Qué especies realmente van a poder ser las especies que puedan adaptarse a estos cambios? Hablemos solamente del cambio climático, por mencionar cualquier variable, tal vez la más comentada. ¿Cuáles especies realmente van a ser aquellas que tengan la capacidad de tener esa plasticidad fisiológica para resistir estos cambios ambientales? Probablemente sean las especies que van a terminar dominando las comunidades y las que finalmente vayan a establecerse como dominantes en los ecosistemas, cambiando totalmente la dinámica que conocemos hoy en día, ¿cierto? Y esa información no la tenemos, nos hemos concentrado en ciertos tipos de diversidad, pero tal vez es momento de empezar a fijarnos en esto, ¿sí? Las especies, por ejemplo, de los charcos intermareales, serían unas especies candidato para estudiar que toleran estos rangos de cambios en la temperatura en un día bastante amplios. Y probablemente por ahí deberíamos también empezar nosotros a tratar de entender un poco más estas especies para lograr comprender un poco mejor el impacto que estamos causando y lo que va a suceder, ¿cierto? Porque esto yo creo que no tiene mucha reversa, ¿cierto? Lo que va a seguir sucediendo. El planeta está cambiando, ¿cierto? Está cambiando demasiado rápido, los océanos están acidificando. Por ahí en estos días escuché también una charla muy interesante en la cual un geólogo decía que los mares ácidos hacia los cuales nos estamos dirigiendo pueden resultar muy parecidos a mares del Cámbrico, donde ya existían un montón de especies adaptadas a esos mares ácidos y que probablemente sobre esas especies de ese registro fósil cámbrico nos permitirían, ¿cierto?, mirar al pasado para poder mirar al futuro de cómo potencialmente van a ser las especies que podamos tener en, no sé, cientos de años o no sé cuándo podamos realmente detener este cambio que tan acelerado y este impacto tan negativo que tenemos sobre el planeta. Y bueno, con eso también yo cierro, no sé si está bien el tiempo, agradecer pues a la Universidad Nacional por la invitación, al profesor Néstor, al profesor Luis y al profesor Acero, y no sé, ya con eso ya termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Julián. Su presentación, un complemento muy interesante para lo que nos mostró inicialmente el profesor Acero, ¿cierto? Dándonos ese contexto de la biodiversidad, mostrándonos que la biodiversidad tiene diferentes capas, ¿cierto? Biodiversidad funcional a nivel ecosistémico, organísmico, genético, ¿cierto? Hasta llegar al antropoceno, que es lo que estamos viviendo ahora y cómo nuestro efecto está modificando esos patrones de diversidad pues que tenemos actualmente a nivel de peces, de organismos terrestres, etcétera. Entonces, un recorrido muy interesante, muy complejo, que también invita mucho a la reflexión, ¿no? Muchas gracias, Jamie, muchas gracias, José Julián, Arturo. Okay. Tengan un buen fin de semana. Listo, Lucho, que descansen, profesor Campos, igualmente, descansen. Gracias a todos, Lucho, chao, José Arturo, Néstor. Muy bien. Listo, gracias a los estudiantes. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.